presupuesto, y esta elaboración del presupuesto concernía en el conocimiento de la parte normativa, de la parte teórica y la interpretación de algunos elementos o textos. Ahora, también quiero comentarles a cada uno de ustedes que también concierne el uso del programa. Pero si bien es cierto, el programa lo hemos visto a grandes rasgos y claro, también hemos ido entendiendo cómo se crea un presupuesto, pero se habrán dado cuenta que es un programa súper sencillo. ¿Dónde se creaba un nuevo presupuesto? A ver si fuera una evaluación, ¿qué me responderían? Entre todos estos íconos, ¿dónde lo hago? En catálogo. Me voy a catálogo, selecciono presupuestos y en esta zona es lo que nosotros creábamos un presupuesto. ¿Se acuerdan, no? Creábamos un presupuesto. Ahora, y en la hoja del presupuesto es donde nosotros llenábamos el tema de las partidas. Y efectivamente que estas partidas que nosotros llenamos, pues tiene que ser de acuerdo a una información anterior brindada. ¿Cómo se llama esa información? ¿Cómo se llama esa información o esa documentación que ustedes deben de solicitar como elaboradores de presupuestos? Los metrados, ¿ya? Los metrados. No quiero tal vez adelantar mucho, pero sería bonito un taller de metrados, ¿no? Ya. Entonces, este tema de los metrados es de donde nosotros sacaríamos la información para poder llenar, pues, en los ítems, el tema de los títulos, el tema de las partidas, el tema de las unidades y el tema del metrado propiamente dicho. ¿Correcto? Hasta ahí lo habíamos entendido a la perfección. Ahora, hoy les he compartido los materiales. ¿Alguien llegó tarde, por favor, para compartirlo solo una vez más? Si no, en todo caso, continuamos. A ver, voy a ir buscando de paso. Sí, me dicen, ¿ya? Ahí está. Mañana sí temprano, ¿ya? Ahí está. Listo. Ahí tienen los materiales, ¿ya? Ahí está. Ahí están los materiales. Nuevamente lo voy a enviar. Listo. Ahora, acá yo les he enviado un documento denominado entregables, ¿ya? Estos entregables que yo les he enviado concierne a la documentación que en la primera sesión les había mostrado. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un resumen de un presupuesto, es esta de acá. Y creo que ya lo habían visto, o sea, no se les hace muy novedoso esto, ¿no? Donde la información es la construcción de planta de tratamiento de agua potable en la localidad de Cajacay, distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi, departamento de Áncash. Yo les comento que este es un presupuesto también que mi persona ha desarrollado. Este es un presupuesto que yo mismo he hecho, por cierto, en el año 2020, acá que lo he editado en el año 2020, que eso sería un poco diferente. Entonces, porque esto lo entregamos en el 2019. Ahora, este proyecto que nosotros habíamos desarrollado era para la compañía minera Antamina. O sea, mi persona desarrolló para la compañía minera Antamina. El lugar era, pues, donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, aquí ustedes pueden observar que concierne de títulos y partidas. Claro que efectivamente lo he desarrollado en función a los metrados. Ustedes ya saben cómo se llena esto. Creo que no va a haber complicación en ello. Pero algo novedoso de esto es que el tema del COVID, que en ese momento recién se había implementado, porque este es un presupuesto que desarrollamos, como les digo, ya hace un tiempo, bueno, no recién se había implementado, pero ya en esos meses. Entonces, nos solicitaron que el tema del plan COVID vaya en los costos directos. O sea que esta zona que estoy marcando en mi pantalla y que usted está observando, está yendo como parte del costo directo, ¿ya?
Pero en algunos casos y en algunos expedientes sí nos han solicitado que vaya en el pie de presupuesto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ahí dice, a ver, dice, todo está en global, ingeniero. Está bien. ¿Alguien ha descargado los entregables? O sea, los archivos que le he enviado. ¿Han encontrado algún Excel que diga plan COVID? A ver, coméntenme. Por eso les digo, tienen que tener los materiales. O COVID, sí. ¿Cómo se le llama ese documento? Desagregado. O sea, que aquí se está colocando básicamente en global todo, pero que cada una de estas tiene un desagregado. Y qué bueno que lo comente el compañero Elías, porque justamente es porque tiene un desagregado, ¿correcto? Entonces, de esa manera se llenó el trabajo, el tema de la vigilancia contra pandemia COVID-19, ¿correcto? Ahora, efectivamente, ustedes me entenderán que este tema puede ir en el pie de presupuesto o en el costo directo. Y mi pregunta es, para ustedes, ¿dónde debería de ir? Recuerden, ustedes son los profesionales que van a hacer presupuestos. ¿Dónde colocarían la información del COVID? ¿Sería en el costo directo, o sea, en el cuerpo del presupuesto o en el pie? Los leo, por favor. A ver, René me parece ha prendido su cámara, por favor, desactívelo. No le puedo desactivar, no sé, por alguna razón. En todo caso, la única manera va a ser expulsarle porque no puedo desactivarlo, no sé por qué. Ya, me va a disculpar. ¿Lo puede desactivar, René? Ya, bueno, en fin, ya está. Ahora sí, ¿no? A ver, entonces debe de ir en el pie de presupuesto, dicen algunos, en el otro dicen costo directo. Depende. En realidad no hay un reglamento que especifique básicamente ello, pero yo les comento que básicamente yo lo llevaba al pie de presupuesto y lo sigo llevando el tema de mi plan de vigilancia con COVID-19. Pero dependía mucho del consultor. ¿A qué me refiero? Que la empresa que me había contratado para desarrollar su presupuesto me solicitó que vaya dentro del costo directo y así lo aprobaron. Y como este es un proyecto básicamente por impuesto, ¿ya? Porque es de Antamina, entonces y lo aprobaron, pasó a la documentación y considero pues que lo tomaron a bien ese punto, ¿no? Pero básicamente yo coloco en el pie de presupuesto, ¿ya? Eso tengan en cuenta. A veces depende del consultor, depende del evaluador, esos puntos, y ustedes pueden tal vez desarrollar la consulta respectiva antes de iniciar su presupuesto. ¿Ya? Eso tengan. Ahora, esta información que está en la parte inferior no se suma. En realidad va a salir por un resultado directo, o sea que en realidad el mismo S10 desarrollará el procedimiento y quedará ese monto que estás viendo en mi pantalla. Ya sea este presupuesto, otro presupuesto se manejará de esa manera. ¿Correcto? Ahora, esto es lo que yo quiero hablar con ustedes. Esto de acá, porque es muy importante. El tema de este espacio. Este espacio que ustedes están viendo denominado gastos generales
es un porcentaje. Y eso lo dije al inicio del curso. Pero este porcentaje, por ejemplo, que me acaba de salir 16,28%, está de acuerdo al costo directo, o sea que es un porcentaje del costo directo. Y la pregunta, así cierta y propia para cada uno de ustedes, es la siguiente. ¿Cómo sé exactamente qué es ese porcentaje? ¿O hay alguna norma que lo diga? ¿O de dónde yo saco? Así como en el caso de la utilidad. Esa sería la consulta. No, sé muy bien. Se debe desarrollar un desagregado. ¿Alguien más descargó el material y encontró desagregado de gastos generales? ¿Alguien encontró? Sí, entonces ya lo tienes, un modelo. Ya tienes en tu mano un modelo. Excelente. ¿Listo? Entonces, este desagregado, por ejemplo, de gastos generales, esto es algo simple, hay más complejos que yo he armado, que también les voy a mostrar, por cierto. Esto les voy a mostrar como una información inicial, donde nosotros vamos a fijar los gastos fijos, los gastos variables, el personal auxiliar, control de todo lo que pueda en liquidación de obra, etc. Pero lo que ustedes se deben de fijar en todo esto es que en el caso de gastos variables está pues el personal técnico, o sea, el personal profesional. Y en este caso estará el jefe de obra, asistente de residente de obra, o también puedes poner resistente de obra, especialista en sistema de agua, y todo lo que se pueda solicitar en el tema del pie de presupuesto. El tema de los gastos financieros se aplica, sí, también se aplica el tema de los gastos financieros, estimado García, y también les estoy compartiendo en la plantilla para que ustedes tengan un modelo, claro que va a poder variar, pero ya tienen el modelo, ¿correcto? Ahí lo tienes. Listo. Ahora, regresando a nuestro presupuesto. Significa, a ver, mejor en el Excel, vamos a mostrarle. Significa que de todo esto me sale un monto. Recuerden que el tema del costo directo me ha salido ese valor, ¿correcto? Por ende, estos gastos generales que yo tengo, dividiendo los gastos generales entre el costo directo, multiplicando esto por 100%, a usted podrán obtener el porcentaje. Y efectivamente que este porcentaje, que si yo le doy doble clic, me va a salir, pues, por ejemplo, acá está algo directo, ¿no? No se quiere mostrar la programación, pero que esto ya va programado, ¿no? Ustedes también pueden hacer lo siguiente, ¿no? Me parece que no quiere que lo edite, pero voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir. Ahora sí. Voy a habilitar la edición, ¿ya? Por esa razón no quería. Entonces, ahí está, y ahí lo tenemos, ¿no? Es una división y que se está, en este caso, solo se ha convertido a porcentaje. Listo. Seguimos. Ahora, cuando ustedes quieren desarrollar la utilidad, ¿de dónde obtenían ese porcentaje de utilidad? Una es que, por ejemplo, ustedes coordinen con el proyectista cuánto va a ser este tema de la utilidad y que efectivamente pues también estará previsto de acuerdo a la entidad cuánto lo va a marcar, ¿no? ¿Correcto? ¿Y por qué con el proyectista? Porque usted pues es contratado por un proyectista para que desarrolle el presupuesto, ¿no? Y claro, si tienes el contacto directo con la entidad, aún mejor para que puedas obtener esa información o tal vez podrían brindarte. Ahora, en algunos casos hasta te consideran que usted mismo lo plantee. Dice Isaac, los ensayos de laboratorio solo se hace, en este caso, no solo se pondría en supervisión, y alguien puso por dos. No sé si esa sea la respuesta. El detalle con esto es que los ensayos desarrollados en los gastos generales es básicamente, en algunos casos, en el tema de residencia, es parte de la residencia. Y también el tema de supervisión también es parte
de la supervisión. O sea que cada uno de ellos es independiente. ¿Me entienden? ¿No? Es independiente. Listo. Ahora, este costo parcial ustedes lo pueden hacer en el pie de presupuesto y el impuesto general a las ventas se saca al costo parcial, o sea, toda esta información. Ahora, hay algunos, escúchenme bien lo que voy a indicar, que puedan decir lo siguiente. Ingeniero, costo directo, genial. Gastos generales, genial. Pero utilidad, sacarle IGB a la utilidad, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Que ese pensamiento crítico se les pueda activar y desarrollar esa consulta. Pero yo les digo que esto ya está normado y es la forma como se estructura un presupuesto. O sea, hasta yo discreparía. O sea, personalmente hasta yo digo, ¿no? ¿Cómo van a sacarle el IGB a la utilidad? Etcétera. Son cuestiones que podríamos opinar, pero que ya está dado. Ahora, el tema del costo de ejecución de obra, me entenderán que es la suma y acá vamos con la supervisión. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo yo sé que la supervisión es exactamente 5.19? Por ejemplo, para este proyecto, ¿no? Porque podría variar de acuerdo al proyecto que se pueda desarrollar. Entonces, también se desarrolla un desagregado. Descargaron y encontraron en su archivo el desagregado de supervisión. Les he enviado un ejemplo de las tantas que tenemos. Excelente. Ahí lo tienes en tus manos. Y dale buen uso. Pregunta. Este 5.19 es del costo directo o del costo de ejecución de obra o del costo parcial. Solo números nada más. 1, 2, 3. Y me refiero básicamente a la supervisión. A ver quién da más, menos, no sé. 1, 2 o 3. Del costo directo, del costo parcial o del costo de ejecución de obra. Excelente. Anótenlo en estos momentos y llévenselo para la vida, estimados futuros desarrolladores de presupuestos. Es del costo de ejecución de obra. ¿Correcto? Punto 3. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Ingeniero, así es, pues. Ya, ahí está. Anótenlo. Pero sí el tema de los gastos generales es de acuerdo al costo directo. Listo. Continúo. Seguimos conversando. El costo total de la obra será la suma del costo de ejecución de obra más la supervisión, que es súper sencillo, que el mismo ese día lo va a hacer, pero tenemos un espacio denominado elaboración de expediente técnico. Pregunta. Este tema de la elaboración del... Recuerden que lo que les envía solo es un formato, tal vez puede que ya se haya editado, estimado Isaac, chequéalo nada más. Ahora, el costo de ejecución de elaboración de expediente técnico, ¿cómo iría? ¿Mm? Pues este valor de la elaboración de expediente técnico, ustedes le van a dar desde el contrato y ya van a saberlo. O sea, no hay forma que ustedes lo tanteen. Ya ustedes no deciden cuánto va a ser esto. La misma entidad es lo que va a indicar esto, ¿no? Ya, listo. ¿Qué dice? A ver, no entendí su consulta, Cristian. Elaboración de expediente, ¿los gastos se van en los ensayos? No, no lo entendí, Cristian. O sea, la elaboración de expediente técnico, netamente, si se va a desarrollar algún ensayo, alguna prueba, netamente es pues con un enfoque base de acuerdo
a lo que se va a desarrollar para hacer ese expediente, ¿no? Lo único, es un estudio de suelos, etc. Dice Brian, el Brian nos dice, el expediente técnico es máximo el 5% del costo total. Es una posibilidad, estimado Brian, es una posibilidad y es un rango viable y casi coincidente. Pero en realidad, cuando ustedes ven el costo de expediente técnico, aún no se ha hecho el presupuesto. No sé si me entienden. ¿Cuál de estos dos valores se sabe primero? ¿El costo de inversión o el costo de expediente técnico? Ustedes dirán, como desarrolladores de presupuesto, ¿cuál de ellos saben primero ustedes? ¿Cuál es la información que tienen en sus manos? Entonces, ¿cómo podría sacarle el 5% al costo de la inversión? ¿No? Ese es el detalle, pero sí es un rango que podría ser posible, ¿no? Sí es un rango que podría ser posible y que en la mayoría de los casos cumple, ¿no? Pero no necesariamente. Ya, ahí vamos. Voy a abrir un archivo. El tema de desagregado y supervisión les estoy dejando. También el de flete terrestre. Ya, voy a abrir el de flete terrestre. Les comento que cuando desarrollábamos presupuestos con flete terrestre es lo que sufrían más. ¿Por qué? Porque no entendían el manejo de esto. O sea, ¿cómo se calculará un flete, no? Aunque hay algunos que ya lo interpretan muy bien, y eso es correcto, pero ¿cómo es realmente, no? Cuando ustedes ven archivos de esta tipología, como que da a pensar que es mucho la información, pero en realidad esto es muy simple, y se los indico. Por ejemplo, si yo voy a llevar materiales, un caso práctico, y los materiales que yo voy a llevar que no tengan demasiado volumen como tuberías, tenga lo siguiente, ¿ya? Tenga lo siguiente. Tengo materiales y este material tiene una masa de 10 toneladas. O vamos a ponerle 100 toneladas, ¿ya? 100 toneladas. Entonces yo ya tengo la cantidad de masa que se va a trasladar, que algunos le llamamos peso nada más, pero si ustedes son muy físicos van a decir masa y peso no son iguales, que el otro es con gravedad, ¿no? Pero no hay que complicar, ya no quiero entrar a esa parte de la ciencia. 100 toneladas. Ahora, ustedes también deben de buscar un camión o algún elemento mecánico que pueda trasladar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, un camión. Y me consigo un camión, por ejemplo, que pueda llevar 10 toneladas por viaje, ¿correcto? Estamos de acuerdo. Puede llevar 10 toneladas. Mucha atención, porque esto es simple. Y lo que yo te voy a explicar es lo que te va a hacer entender que es un flete. Lo demás es llenar algo en Excel, es simples cosas. Excel ustedes dominan. Entonces, el camión es 10 toneladas. Ahora, la pregunta puntual para cada uno de ustedes es, ¿cómo yo sé el precio que me va a comprar un camión de 10 toneladas? Si yo estoy decidiendo que voy a llevar con un camión de 10 toneladas, ¿no? O sea, pues tienen que realizar una cotización del traslado de ese material y viendo que el camión pues lleva esa cantidad. Entonces, por ejemplo, el precio que yo calcule, ¿les parece si le pongo, por ejemplo, un solo, a ver, le voy a poner 1000, ¿les parece? Con las disculpas del caso, no va a ser alguien que diga, no es más, es menos, ya solo 1000 soles. Ahí está. Una vez que ustedes tienen toda esta información, que es súper sencillo de hallarlo, ¿sí o no? Muy fácil de hallarlo, la masa, lo que voy a llevar son las masas. Lo que ustedes deben de añadir es N. ¿Alguien me puede decir qué es N? ¿Alguien que haya visto expediente, presupuestos o que haya estado elaborando?
o que tenga un poco de intuición. Y el N es 10 para esto. Entonces, este es el número de viajes. Y este número de viajes, ¿cómo se halla? La masa que voy a llevar entre la capacidad del camión. Entonces, la masa es 100, lo divido entre 10 y va a ser 10 aquí. Y, ingeniero, ya entendí, el N es 10. No, el N es la división entre la cantidad de masa que voy a llevar entre la capacidad del camión. O sea, es el número de viajes, ¿correcto? Que va a desarrollar. Y que se suele redondear, si es que no saldría un valor exacto. Y si es, a veces suele redondear a un máximo, ¿correcto? Entonces ya tengo el N. ¿Me entendieron, no? ¿Qué es el N, no? Ahora, una vez que han hallado el N, lo multiplican por el precio, y esto, ¿cuánto saldría? ¿Te acuerdas que el N era 10? El precio era 1000. Entonces, lo que significa esto lo van a trasladar por 10.000 soles. Práctica, ese es un flete. Estimados participantes, ese es flete. Ahora que vean aquí, ingeniero, mire este cuadro tremendo que yo no entiendo. De eso se trata. De eso se trata básicamente el flete. Ahora, ¿qué ocurre si es flete rural? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo entienden flete rural ustedes? Si en un expediente encuentran flete rural, ¿qué sería para ustedes flete rural? ¿Mm? A ver, un flete rural. Bien, el flete rural es básicamente donde yo no voy a tener acceso a vehículos. Y se puede dar, ¿no? Se puede dar. Dice Albert, por ejemplo, que nos pregunta del tema que estamos hablando. Una consulta. Con respecto a esa fórmula, solo aplica para carga de materiales con pesos específicos. ¿Ayuda con densidad influye? Claro. Por eso les decía, en el caso, por ejemplo, de tuberías, tenemos que ver cuánto de espacio va a ocupar. Y si tiene una densidad, se multiplica también por la densidad. Y ahorita lo vas a ver, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, en el caso del flete rural es cuando no hay accesibilidad de vehículos y efectivamente, pues nosotros lo que tenemos que hacer es trasladarlo hasta con acémilas. ¿Qué es una acémila? Ya conocen, un burro, un caballo, más, no sé, ya me entendieron. Y también puede ser que que algunas personas lo carguen, ¿no? Sí, Ana, puede ser. Listo, eso podemos calcular. ¿Correcto? Eso hay que tener en cuenta. A ver, por ahí también he leído, dice ingeniero, ¿alguna vez ha visto en algún expediente o yo he visto el tema del flete virtual? La verdad no es muy aplicable ese tema del flete virtual, pero sí podríamos verlo. Le llaman flete virtual porque justamente lo que están haciendo solo es aproximar o calcular una distancia desde el punto donde van a trasladar hacia el punto donde se va a desarrollar el proyecto. Por esa razón a veces algunos lo colocan, pero no es muy usual. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta. Listo. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes tienen cemento, es fácil de calcular su peso, ¿no? ¿Cuánto es una bolsa de cemento en Perú? ¿Nadie? ¿Cuánto tiene de masa? 42.5. ¿Alguna vez han pesado una bolsa de cemento en su casa? ¿Llega a 42.5? A ver, llega a 40. De verdad. Y a eso, por ejemplo, cuando el solo llega a 40, a eso le llaman, pues, que han desarrollado un tubeo. Algún día lo van a entender. Hablen con un ferretero y díganle, ¿usted aplica el tubeo?
pero no va a ser que les enseñe ahí, mejor no, ¿ya? Ahí está. Entonces, el detalle con esto es que no va a llegar exacto, pero que en la mayoría consideramos, ¿no? Que en la mayoría lo consideramos. ¿Ya? 42.5. Entonces, si yo tengo bolsa de cemento, en este cuadro, por ejemplo, se está considerando 42. Claro, no consideramos que van a hacer el tubeo, pero que ya, pues, que está llegando esa cantidad de masa en el tema del, ¿cómo se llama? ¿No? Del cemento. Ahora, en el caso de un fulminante, ¿cómo ustedes saben que un fulminante tiene tanto de masa? De acuerdo a las especificaciones. Por ejemplo, ¿cómo yo sé cuánto de una bolsa, cuánto de más bolsa de yeso tiene tanta masa? Claro, Eddie, excelente. Entonces, en este tipo de casos, igual de acuerdo a lo que te están vendiendo. Y así es para el tema de acero, claro que ya eso es uno. En el caso de los impermeabilizantes, en el caso también de los agregados. Los agregados también tienen su peso específico que se debe desarrollar de acuerdo a ello. ¿Ya? Les voy a mostrar también otra plantilla donde lo van a observar con exactitud. ¿Bien? Ahí está. Eso tenganlo en cuenta. A ver, alguien prendió su cámara. Bueno, ya lo cerró menos mal, sino un expulsado más. Ya, ahí está. Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Les voy a mostrar otra documentación con el permiso de cada uno de ustedes. Creo que lo tengo en consultorías. 2022. Actualizaciones. A ver, vamos a ver qué sea esto. Bien, colegio, oficinas, proyecto Lima, actualización diciembre. Bueno, acá, gastos generales. Por ejemplo, en algunos proyectos lo que nosotros hemos hecho es desarrollar también su desagregado independientemente, ¿no? Esto ya ustedes ya entienden, ¿no? Solo que yo ya lo tengo en PDF, ya lo he convertido para poder compartirle al proyectista o a quien me ha contratado, ¿no? Listo. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta este punto, estimados participantes? ¿O está claro? ¿O hay algo que va quedando al aire? Siempre es muy importante hablarlo de esa manera, ¿no? Muy bien, Wilbert. Excelente. Muy buena pregunta. Wilbert dice, en acero, ¿por qué pone peso unitario 1? Ya que varían de acuerdo al diámetro. A ver, en un presupuesto, ¿el acero se pone por diámetros? No, mira la pregunta que les hago a todos. ¿Ah? En un presupuesto, ¿se coloca el acero por diámetros? O sea, diámetro de tanto, diámetro de tanto. No, se calcula con kilogramos. Y ahora, entonces, ¿cuánto iría en mi peso unitario? 1. ¿Se entendió? Entonces, mira, creo que ya les hice reflexionar y ya creo que ya tienen la respuesta en sus manos. Listo. Excelente. Ah, muy bien. ¿Eh? A ver, por ahí alguien, también leí una consulta, me dicen, ingeniero, ¿cómo se obtienen estos porcentajes, por favor? A ver, ¿cómo se obtienen? Les hago preguntas porque vamos interactuando, ¿no? Porque hemos ido haciendo, hemos ido desarrollando también esto con los desagregados. ¿Listo? Listo, excelente. Ahora, vamos a hablar de esto un poquito. Generalmente, los desagregados de gastos generales, dice Wilber, explíquelo por favor. ¿Qué parte, disculpa Wilber? ¿Qué parte? No le entendí. Como le dije, el tema es ya, bueno, voy a continuar. El tema de los gastos generales tiene un rango.
que básicamente no está normado, por cierto. ¿Ya? Eso sí quiero serles claro. No va a ser ingeniero, ¿en qué parte de la norma dice? Ya, los gastos generales tienen un rango donde generalmente se mantiene, ¿correcto? Ahí está. El rango donde se mantiene, generalmente esto es de 10 a 20%. Pero por favor, anótenlo de esto, más abajito pon generalmente. Así ponen, no quiero tener problemas con alguien. Generalmente. Ahora, si tus gastos generales es, por ejemplo, 24%, revísalo. Ya, ¿ves? Adrián nos dice, ¿en qué norma lo dice? Ya, muy concentrados en esto. ¿Eh? Ya, entonces ocurre de esto que yo les decía, que ese es el rango que por experiencia obtenemos. O sea, entre todos los expedientes que yo he ido desarrollando y revisando, y también los profesionales que desarrollamos presupuestos y desarrollan, entienden que es en ese rango. Pero como vuelvo a repetir, no está normal. Pero si le sale 24%, por ejemplo, revisen sus gastos generales. Algo debe estar pasando. Solo es un dato que yo les doy. Si le sale 5% sus gastos generales, también revisen. ¿Ya? Revisen. ¿Y qué porcentajes recomiendan? Recomiendo que esté en ese rango. ¿Ya? No es que esté mal. O sea, no va a empezar, ingeniero, usted acaba de decir que debe estar en ese rango. ¿Y qué pasa si a mí me salió 9%? Está bien. Pero lo que trato de decirles es que duden de lo que está saliendo. Y si tú revisas y está bien, déjalo. Es el porcentaje que te ha salido. Pero de 10 a 20 es el rango donde generalmente nos sale el tema de estos gastos. ¿Correcto? Tengan en cuenta. Eso más que todo, les digo, como parte de experiencia. Por ejemplo, si yo contrato a una tercera persona para que me haga el presupuesto y le ha salido 30% los gastos generales, yo ya puedo dudar. Algo ocurre, ¿sí o no? Algo ocurre con este tema, ¿correcto? Es muy importante. Listo. Ahora, y en el caso de la supervisión, también es algo así. Generalmente el rango donde les va a salir a ustedes es de 4 a 7%. No digo que pueda ser mayor o menor, que no pueda ser, sino que en ese rango es donde generalmente les va a salir el tema de los porcentajes. ¿Ya? Eso tengo. Y en general, ¿y por qué la utilidad es 8%? La entidad lo considera ese porcentaje, o en este caso también pues el tema del proyectista, se toma la decisión que es ese porcentaje, ¿no? Listo. Pero no puede superar un 10%. Y de la utilidad, ¿cuál es el rango generalmente en Perú? De 5 a 10%. Y recuerden, no digo que no pueda ser mayor o menor, pero casi en el 90% de los proyectos, hasta casi el 99% de proyectos, se desarrolla en ese rol. ¿Correcto? De esa manera. Listo. Entonces, entendido ello, ahora vamos a pasar por acá a nuestro S10 y quiero mostrarles cómo se maneja este pie de presupuesto. ¿Ya? Ahí está. Cuando ustedes desarrollan el pie de presupuesto, me van a entender que este pie de presupuesto se utiliza de la siguiente manera. Mucha atención, por favor. Y voy a empezar a abrir los archivos de este proyecto. O antes de abrir los archivos, ya, voy a abrirlo, no hay problema.
¿Dónde lo tengo? Debo tenerlo en consultorías. Ahí está ya. Gastos generales. Ahí está. Bien. Ahora, cuando ustedes tienen este aspecto del pie de presupuesto, básicamente el costo directo va a salir directamente. O sea, de la información del S10. Ustedes llenan sus metrados, desarrollan su análisis de precios unitarios y de ahí sale. ¿Correcto? De ahí sale. Ahora, este punto de aquí, de los gastos generales, tiene que ser elaborado, estos gastos generales. Y se ha elaborado estos gastos generales y se pone el porcentaje. Y el valor que te ha salido, yo suelo colocarlo. Acá está, mira. Acá está el valor que me ha salido de los gastos generales. Igual el tema de utilidad, igual es. Ahora, ustedes también quiero que entiendan que esta parte que está aquí son solo variables. O sea, significa, por ejemplo, vamos a borrar una de estas, ¿ya? ¿Les parece? A ver, voy a borrar, por ejemplo, la utilidad. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar por acá. Y lo voy a borrar ahí. ¿Listo? Pero acá quiero añadirlo. No sé si puedo añadir. Me parece que se me está corriendo. Bueno, ya se corrió, ¿no? Ya se ha corrido. Ya. Acá nada más. Este lo voy a borrar. Así. Listo. Entonces, por ejemplo, yo necesito llenar la utilidad. Y es muy fácil, ¿no? Escriben el tema aquí, utilidad, le ponen el porcentaje donde se está manejando, y acá le pones una variable. Acá puedes ponerle la variable que tú quieras. O sea, no necesariamente tiene que ser UTI, puedes ponerle con la cual más te acomodes. Pero acá sí ponen la cantidad. Está bien que le ponga 10% multiplicado por N directo. ¿Qué opinan? De preferencia no trabajen con porcentajes. O sea, no les recomiendo. Podría botarles algún error. Entonces, por esa razón, lo más recomendable es que si es el 10%, coloquen la cantidad que sale en decimales. Y si es 10%, saldrá 0.1. Y si es 5%, 0.05. Coloquen esa cantidad. Es por esa razón que en el caso de impuesto general a las ventas, denominado IGB, se ha colocado 18 por el subtotal que nos sale. ¿Correcto? Por esa razón. Bien. Ahora, ¿y qué son estas líneas? Son solo separadores. O sea, no lo tengan mucho en cuenta. A ver, por ejemplo, si yo reviso, aquí vengo a la hoja de presupuesto y reviso aquí en la lupita y pongo presupuesto estándar cliente, se van a dar cuenta que ya me va a ir botando esta estructura. O sea, ya me va a botar la estructura con la cual yo he ido llenando toda la información. Acá lo tengo, mira. Está todo lo que yo he llenado hasta el pie de presupuesto. Se va a ir actualizando. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Aquí es el N directo. En realidad, el N directo es el costo directo, estimado Álvaro. O sea, ahora, ¿y por qué le pone N directo, no? Sería una pregunta muy buena. O sea, el N directo es la variable del costo directo. Y la pregunta puntual tal vez podría ser, ¿y por qué le pone N directo? O sea, ¿por qué? Porque si yo voy al diseño de pie de presupuesto y reviso el encabezado, ¿qué dice acá? Que la variable obligatoria del costo directo tiene que ser N directo. Pero de las demás, tú decides. Y del presupuesto total, PT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde lo hice? Acá arriba. Ahí está. Acá. ¿Correcto? Por esa razón.
Muy bien. Entonces, eso respecto al pie de presupuesto. Pero también quiero seguir mostrándoles todo lo que estamos hablando. Había enviado este archivo a todos. No hay problema con la escritura. A ver. ¿A cuál de ellos se refiere? Disculpe, Albert, porque tu pregunta me interesa. No va a ser que haya esa duda para todos. ¿Se refiere a este n directo? En realidad, el n directo solo es una variable. Y no hay ningún problema si lo escribes con mayúscula o minúscula. Menos mal. Menos mal no hay ese problema. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Dice, ingeniero, en el caso de trabajar con GGP, que está en la cabecera del pie de presupuesto, ¿sería igual? Sí, pues, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cuándo trabajo con GGP? ¿Sí o no? Se trabaja con GGP cuando tú llenas tus gastos generales aquí. ¿Se entendió, Albert? Listo. Excelente. Pero nosotros estábamos haciendo un desagregado independiente. Bien, regreso a los archivos que les he compartido. ¿Alguien no tiene los archivos, por favor, y que ya llegó ultra mega tarde? Porque tienen que tener esos archivos, si no, no vamos a poder entenderlos. Cuidado, de alguien más se prendió su cámara. Cuidado, para que no puedan, en este caso, solo tapar tal vez el tema de las sesiones. Ahí está, ¿no? No, eso no lo voy a compartir yo. Listo. Ahora, en el aspecto de los archivos que les he compartido, también hay un documento denominado cotización de materiales, ¿no? Hay un documento denominado cotización de materiales. ¿Ya? Y este documento denominado cotización de materiales se desarrolla de acuerdo a los insumos que se va, en este caso, utilizar en el proyecto. Les he compartido algunos. Por ejemplo, esto yo lo voy a mostrar. Esta es una cotización de materiales de la empresa MacDepo. Ahí está su RUC y se está viendo quién es el que ha cotizado. Y acá tenemos la información de esa cotización. Recuerden, ¿cómo debe ser una cotización? A ver, ¿cómo debe ser una cotización? Pónganme así puntualmente. O sea, ¿qué es lo que, aparte de los precios, qué es lo que debe de contener? La fecha de cotización, excelente Verónica. ¿Qué más? Excelente Cristian. Muy bien Gerson. Si es con IGB o sin IGB, sí o sí, ¿no? También tiene que ver, a veces generalmente, hacia quién está cotizando, o sea, la persona hacia quién está cotizando, y toda la información que están viendo en mi pantalla, como base. Ahora, ¿qué más? Debe de llevar generalmente, no en todos los casos, pero como mínimamente, la firma. ¿Ya? Debe de llevar la firma y sello de la empresa o la entidad donde se está desarrollando la cotización. Y claro que el lugar, o sea, la dirección. ¿Para qué me va a servir la dirección de la cotización? Para mi transporte o denominado mis fletes. ¿Correcto? Va a servir ello. Y claro, también más adelante tal vez para actualizar algunos precios. Puede ser. Listo. Veamos otra cotización. Tengo la cotización, por ejemplo, de Copy Center, que también se ha remitido su cotización para este proyecto,
y que también ahí está, ¿no? Pero esto hemos tenido que imprimirlo todavía para que lo puedas sellar. Este es mi digital nada más. También tengo la cotización 3, por ejemplo, de la empresa MLS SAC, ¿no? Que básicamente ellos se dedican, es una empresa regularmente grande, por cierto, que se dedica pues a alquilar también equipos, etcétera, ¿no? Y que debe llevar la firma y sello de esa entidad. También hay otra cotización, le estoy enviando modelos para que ustedes observen. Ronaldo dice, ¿cómo sé si es con IGB o con IGB? Ayer creo que les hablé bastante de eso y hablamos muchísimo y con casos que les indiqué bastante, ¿no? Hasta con ejemplos, qué es lo que nos había ocurrido, etc. ¿Cómo sé que es con IGB o sin IGB? A ver, ustedes denme la respuesta. Pregunte, señor. ¿A quién, quién te está cotizando? Dígale, indíquele. No vas a tantearlo. Eso es imposible. Si haces ello, te va a salir mal el proyecto. ¿Ya? Ahí está. ¿Quedó claro eso? Hay preguntas bravas, dice por ahí. Ya. Nadia nos dice, los cotizadores cobran, muy bien, muy buena pregunta. ¿Los cotizadores cobran por realizar esos documentos? En realidad, ¿cuánto tiempo se tiene como máximo para enviar una cotización? También muy buen punto. En realidad no deberían de cobrar, pero muy pocas empresas te pueden cotizar. La verdad, si ustedes se van a dedicar a hacer presupuestos o tal vez van a ser asistente de, de un profesional que se dedica a hacer presupuestos, se van a dar cuenta que muy pocas entidades, así que no les conozcan, les van a querer cotizar. De verdad. Así les digo abiertamente. Por esa razón es importante tener contactos, de verdad. Aunque parezca algo fuerte, cuanto más contactos y personas conozcas en esa zona, así es. Al final de todo, por ejemplo, acá estamos más de 300 personas. ¿Quién sabe si alguien ya está generando un contacto? O tal vez ustedes más adelante puedan llamarme a mí, porque nosotros también somos una empresa que desarrollamos cotizaciones. Y con mucho gusto lo hacemos, porque también brindamos servicios de materiales, etc. Bien, entonces, los contactos son muy importantes. Listo. Y acá, por ejemplo, tenemos una cotización de la Ferretería de Trasval Tolentino que también nos ha desarrollado. Listo. Pregunta, ¿cuántas cotizaciones se debe desarrollar? 3, ¿no? Para el tema del expediente. ¿Cuál se toma? El más bajo. Gracias. Bien. Entonces puede que ustedes también hayan encontrado una parte más para que puedan ser asistentes. ¿Se acuerdan que podían llenar partidas, títulos, crear presupuestos? También pueden ser, también ayudar con el tema de la cotización. Bueno, no les digo, porque en realidad es muy ligeramente variable, ¿no? No le estoy llevando a ese punto, sino que al menos entiendan que si hay un profesional, imagínense, todo el día está haciendo sus presupuestos, ¿tú crees que se va a dar el tiempo de cotizar? Ahí está. Entonces, ahí se requiere. Frank pregunta, ¿cuántas cotizaciones se deben de hacer como mínimo? A ver, le respondemos todos, porque ya entendimos al respecto. Ahí está. Excelente. Muy bien. Todo esto lo vamos a cerrar. Dice, muy buena pregunta, José. José, excelente, excelente. ¿Es necesario elegir el menor precio, la calidad donde queda? Muy buen punto, José Cruz. La verdad, eso
Eso es más, tu pregunta lo voy a copiar y lo voy a volver a pegar, porque necesito que lo lean todos. Mm, en realidad, ustedes tienen que preguntar con la calidad y todo. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el acero que se utiliza en la construcción? Díganme así abiertamente. Acero de construcción. No, no me digan los diámetros. Acero corrugado. Hay algo más que le falta a esto. No es solo eso. Muy bien. Grado 60. Hay algo más que le falta. FY 4200. Y por ejemplo, me dicen que ese acero que acaba de cotizar con esas características cuesta 5 soles el kilogramo sin IGB. Es que en realidad ustedes tienen que hacer la cotización de acuerdo a la calidad de material que se está viendo. O sea, de acuerdo a las características y a las especificaciones. Pregunta. Estas especificaciones técnicas ya son entendibles y claro que deben de ir de calidad. Pero la situación es, teniendo en claro que necesitas un acero de grado 60, de un esfuerzo de fluencia de 4200 y que es corrugado, y te traen un acero chino que no cumple con ello, un acero chino que se rompe al hacer estribos, por cierto, se rompe, ¿eh? Si hay alguien que está en el campo, imagínate que te dices esto y lo pongas, pues usted tiene que cotizar con las especificaciones técnicas, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿se cotiza por marca? Por ejemplo, te vas a una ferretería y le dices, señor, quiero que me cotices acero de Arequipa. No, se cotiza con las especificaciones técnicas que debe de cumplir. Bien, se cotiza, por ejemplo, en el caso de cemento, le digo, cemento sol, cemento Quisqueya, cemento Apu, cemento Cemex, bueno, que es parte de Apu también, Inca, que ya no está saliendo mucho. No, se cotiza indicando que cumpla con las especificaciones técnicas y que sea, ¿sí? Justo lo que dije, estimado Luis. Esto de acá, justamente debe de cumplir que sea Portland tipo 1, por ejemplo. Ejemplo, claro, ¿no? Puede ser otro tipo, con que cumpla ello. Listo. Yo les comento. El tema del cemento no es por hacer quedar mal a las marcas, pero hay marcas de cemento que no cumple. ¿Alguien me puede decir si conoce una marca que no cumple, por ejemplo, con el tema de Portland Tune, tipo 1, en sus especificaciones técnicas? Dígame solo uno. ¿Alguien ha leído la bolsa de cemento siquiera? Tantas bolsas que has visto, pero no las has leído, ¿sí o no? Bien, el sol cumple, Quisqueya cumple, Apu no cumple. Inca, no, hace mucho tiempo que no lo utilizo, también me parece que no cumplía. Bien, entonces no es por hacer un menosprecio, pero pregunten cementos pues, que cumplan con las especificaciones. ¿Por qué yo les digo esto? Por ejemplo, nosotros tuvimos un proveedor cuando estábamos en una supervisión. Muy bien, Josh. Gracias, Josh. Josh, sí, es ese dato que te les acaba a ellos dar Dios vale millones. Llévense esa información, la verdad.
Si no lo anotan, ya fueron. Listo. Entonces, miren, en una ocasión, por ejemplo, el tema de un proveedor nos trajo cemento Apu, porque era un poco más barato, ¿ya? Porque era un poco más barato. Nos trajo 1000 bolsas de cemento. Nosotros estábamos en el aspecto de la residencia, 1000 bolsas de cemento, y todas hicimos que se la devolviera. De verdad. Es que no cumple. O sea, si bien es cierto, ingeniero, no tiene que hacer alusión a las marcas, pero ustedes, como desarrolladores de presupuesto, al menos tienen que hacer que cumpla con las especificaciones, ¿no? Eso tengan en cuenta. Listo. El acero Cemex cumple. Arequipa y Cider Perú cumplen, por ejemplo. Cemex también cumple. Y de ahí los aceros chinos, que ni sé su nombre, porque está en chino, pero no cumplen, ¿sí o no? Listo. Muy bien. Entonces creo que quedó claro el tema de las cotizaciones, ¿no? ¿Por qué, ingeniero, por qué nos habla tanto nos ha hablado de cotizaciones en esta parte? Es que ustedes, de una otra forma, en la realidad es lo que van a tener que hacer. Bien, en la realidad es lo que van a tener que hacer, ¿no? Si alguno de ustedes está en la universidad o también ha pasado por ahí, tengan en cuenta que estas cosas no te explican, de verdad, jamás. Ahora, seguimos. Vamos a seguir estos detalles, ¿ya? A ver, ¿hay alguna pregunta? Dicen, ya. Ingeniero, ¿las cotizaciones por cuánto tiempo son válidas? Bueno, las cotizaciones al menos deberían de desarrollarlo al menos cada mes. O sea, si ustedes están haciendo su expediente, ese mes deberían desarrollarlo. Pero si nosotros hablamos del expediente por 6 meses, si no, ya hay que hacer una actualización. ¿Ya? Hay que hacer una actualización. Dice Dante, para mi zona la gente prefiere Apu, me sorprende ese dato. Sí, sí, así es. Buen punto, la verdad. ¿Alguna duda más que tengan al respecto? Bien. Por ahí había otra consulta, ingeniero, ¿cuánto de duración tiene un cemento? O sea, ¿cuánto dura un cemento cuando tú lo compras? En realidad debería de durar un mes, pero en condiciones determinadas. O sea, si por ejemplo usted dice, no, ingeniero, usted me ha dicho que dura un mes y yo ayer le he dejado mi cemento en la lluvia y solo me ha durado 3 días, ¿no? Entonces, mentira lo que usted está diciendo. Por eso le digo, o sea, tiene que estar en condiciones adecuadas de temperatura, es más, colocarlo en lugares adecuados y claro, también está pues de acuerdo a su fecha de vencimiento, ¿no? Un cemento frío también no es viable utilizarlo, ¿no? Dice alguna alma solidaria, por favor, que envíe los materiales. Envíenlo, por favor. De ahí nuevamente los materiales. Listo. Bien. Entonces, estimados participantes, es lo que quería conversar con ustedes, pero también quiero recordarles lo siguiente, ¿no? Que tienen que registrar su asistencia y en estos momentos voy a enviarles el enlace de la asistencia, ¿no? Ahí está. Ahí. A ver, ahí está. ¿Qué tal, Wilber? Cuidado, se prende tu cámara, te estamos viendo, estás cenando, creo.
Ahí está. Alguien, por favor, que rebote el tema de los materiales para los compañeros para que puedan acceder. Ahí está. Sí, sí, dígame, Yulisa. Bien, vamos a entrar a la sesión, tal vez hay algunas consultas que pueda responder. Por ejemplo, APU, ¿se puede trabajar con ese semántico o se cambia todo? Mm, ¿Quién se encarga de que las cosas o los términos o que el expediente se cumpla? ¿Han visto en mi pie de presupuesto, sí o no? O sea, si en el expediente técnico consideraba un cemento Portland tipo 1, pues el supervisor se debe de encargar que se cumpla ello. Por ende, lo más posible, a su pregunta, estimado, por ahí lo preguntó Albert, pues sí te van a solicitar que lo cambies. Y es más, y posiblemente te atengas a unas consecuencias legales si ya lo asumiste. Muy buena pregunta de Irving. Continuamos con su pregunta de Irving. Con respecto al tipo de moneda, si algunos equipos o materiales no cotizan en dólares, ¿cuáles son los criterios para la elaboración del presupuesto? Ya, tienes que convertir, en este caso, con el valor del mercado, estimado Irving. Si tu cotización está en dólares, con el valor del mercado en dólares de cambio, con eso deberías de colocarlo en tu presupuesto. Bien, en la cotización, sí, tal vez, sí, adicionalmente, pero no siempre van a desarrollar el estimado Carlos, ¿no? Dice, ¿qué tiempo expira? Excelente. Ya, Yulisa nos pregunta, en caso que realice un presupuesto para una obra por contrata, ¿se debe quitar el IGB al precio de mano de obra, peón, operario, etcétera? Y en caso de los servicios de consultoría, como especialista en impacto ambiental, también debo de quitar el IGB, ya que el pie de presupuesto está calculando el tema del IGB. Efectivamente, ¿no? Pero recuerden que para mano de obra está de acuerdo a la tabla salarial. Listo. Muy bien. Entonces cierro esta transmisión, pero sin antes decirle lo siguiente. Los análisis de precios unitarios es donde nosotros vamos a colocar estos precios de la cotización. En mi pantalla ustedes pueden observar este tema de los análisis de precios unitarios, donde se ha ido colocando los precios cotizados en ese momento, ¿no? Ahí están los precios cotizados en ese momento, para el tema también de la mano de obra, el tema de los clavos, el tema del peón, de la movilización y desmovilización, etcétera. ¿Listo? Eso tengan en cuenta. Y otro detalle también que quiero dejar hoy día en claro para cada uno de ustedes es lo siguiente. Cuando ustedes ven flete terrestre, que hemos hablado hoy día, o flete, se han dado cuenta que yo lo multiplicaba y saqué un precio, por ejemplo, de 10,000 que se iba a gastar. Pero en movilización y desmovilización de equipos y materiales, imagínense que el precio para poder llevarlo me cuesta 20,000. ¿Por qué en mi presupuesto iría 40,000? A ver, ingeniero, me he distraído por la pregunta de nuevo. Flete, 1,000 soles. Pero en movilización de equipos, 40,000, o sea, me salió con 20,000, pero lo puse 40. ¿Y por qué un flete no de ida y vuelta?
es que los materiales se van a quedar en la obra, pues, a menos que tú seas el de los bravos que lleva los materiales a obra y se los devuelve a su casa. Ya, entonces, en este tipo de casos, sí, pero sí tus equipos, pero no vas a llevar tu cargador frontal y lo vas a dejar tu cargador frontal en tu casa, ¿no? En la obra, ¿no? O sea, llevas tu cargador frontal, llevas tu retroexcavador y lo dejas ahí, ¿no? Entonces, por esa razón es que aquí es el doble, ¿no? ¿Ya? Listo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Con eso termino esta transmisión. Gracias por su tiempo. Sé que me he pasado unos minutos más, pero es con la